Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias en esta hermosa mañana que el Padre nos regala y nos da para, querido hermano, para tener un encuentro, para buscar cada día más a nuestro Señor. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por su infinita misericordia. Dale gracias a Dios, queridos hermanos, que Él es bueno y en su infinita paciencia Él nos atrae siempre, siempre nos va a atraer hacia Él. Siempre va a poner en el corazón ese anhelo, ese deseo realmente de buscarle a Él. Realmente, hermano, que Él ponga en nosotros su vida, anhelamos la vida del Señor, anhelamos que en nuestro corazón, en nuestra vida realmente haya propósitos, en nuestra alma haya el deseo profundo de tener un encuentro con el Señor. En esta mañana pídele a nuestro Padre Celestial que si estás pasando alguna necesidad, alguna situación en tu vida, pídele a nuestro Señor que envíe sobre tu vida, sobre tu corazón, una respuesta, envíe una palabra, una bendición de lo alto, una bendición que realmente nos haga cambiar el corazón hacia Dios. El hombre vive pidiendo cosas materiales. Al hombre lo hace feliz que tenga comida. Al hombre lo hace feliz que tenga ropa. Al hombre lo hace feliz que las cosas le salgan bien. A los hombres les hace feliz que tengan dinero. A los hombres los hace feliz que vivan su vida como quieran. Al hombre, o son muy pocos los hombres que en realidad, queridos hermanos, su felicidad es Cristo. Su felicidad es el Señor. A muchos no los hace feliz un perdón. A muchos no los hace feliz la misericordia de Dios. A muchos no los hace feliz que Dios tenga paciencia con ellos. A muchos no los hace feliz recibir una palabra de parte de Dios. A muchos no los hace feliz que Dios les otorgue vida, les otorgue salud. Que sepa y entienda que la misericordia de Dios ahí está. Por eso la gratitud demuestra qué tan alegre, qué tan agradecidos estamos con el Señor, hermano, en toda nuestra vida diaria. En todas esas cosas que nos dé todo lo que nos da la oportunidad para seguir adelante, todo lo que nos da la oportunidad en su respaldo, en lo que vemos, en lo que Él hace con nosotros cuando le pedimos por amor a las almas, porque las cosas cambien. Provoca una alegría el saber de que Dios está con nosotros. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, el saber cómo el Padre trabaja, el saber cómo el Padre se mueve, el saber cómo nuestro Señor otorga cada mañana una bendición, una ayuda. Podemos ver la mano poderosa de Dios, podemos ver cómo Él obra. Y eso es lo rico del Evangelio, el darnos cuenta en qué momento Él está con nosotros. Por eso en esta mañana, pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra de bendición, una palabra de vida para nuestra vida. Queridos hermanos, ¿qué tan importante es el temor a Dios? ¿Qué tan importante es realmente el temor? Hay dos tipos de temores, el temor reverente y el temor irreverente, o sea, de miedo. De una falta de respeto. Hay gente que tiene una falta de respeto a Dios. Hay gente que no tiene miedo de decir palabras, de enfrentarse un día. Hay gente que dice, a mí no me importa irme al infierno. A mí no me importa la muerte. No, en su corazón no está eso de que la importancia
la importancia, queridos hermanos, de estar delante un día del Padre. Hay gente arrogante, mucha gente arrogante. Arrogantes, yo no temo morir, a mí no me da miedo morir. A mí no, no. Hay gente que no entienden esto, hermano. Uno tiene que ser hasta respetuoso en la manera de hablar. La persona irreverente dice, no, yo no tengo miedo, a mí no me da miedo morir. Es una gente irrespetuosa. No saben de que un día realmente cuando ven al borde de una situación, la Escritura dice que ellos tienen una excesiva confianza en sí mismos. La soberbia, el soberbio dice que tiene esa excesiva confianza en sí mismo. Así habla un soberbio. Así habla un soberbio. A mí no me importa, yo voy a morir. No. Eso es soberbia. El orgullo, hermano, el orgullo es excesivo. Eso significa orgullo, orgulloso. Orgulloso significa, hermano, que dice tiene orgullo, es un ascenso de orgullo. Está muy orgulloso del ascenso, está muy orgulloso de sí mismo. Pero realmente en nuestra vida el temor reverente debe estar presente en nuestro corazón. En veces yo sé que hay gente que nos escucha que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Por eso esta página, esta predicación, este mensaje va dirigido a aquellos que están lejos, que están apartados, aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Salvador. Hacerles entender, queridos hermanos, de que realmente no estamos predicando religión, no estamos predicando quién es verdadero, quién es falso. Estamos predicando, queridos hermanos, que un día nosotros tenemos que rendir cuentas delante de nuestro Padre Celestial. Que un día la gente va a ir a juicio. Que un día la gente va a enfrentarse. Porque la Escritura nos enseña que nosotros debemos de pensar un poquito, hermano, ¿cómo se llama? Debemos de pensar en nuestra vida después de este tiempo. Pero para ganar esa vida, aunque ya la ganamos, tenemos la vida de Cristo, es importante entender que tenemos que estar seguros, y solo con nuestra dedicación, con nuestra obediencia, estaremos realmente seguros que estamos haciendo lo correcto. Pero el soberbio dice, no, todo el día desobedece, hace las cosas mal, hace su vida como quiere. Hermano, no se preocupa realmente por agradar a Dios. Nada más piensa que por ser cristianos, que porque van a la iglesia, que porque sirven en la iglesia, de una manera merecen que se les abra las puertas del reino. En veces no hay que tener ese temor. Tenemos que hacer las cosas a Dios, hermano. Nosotros tenemos la convicción, la certeza que el buscar a nuestro Padre Celestial, realmente buscar a nuestro Dios debe ser por amor, por una gratitud, no por miedo. Debemos hacerlo y estar plenamente seguros que estamos haciendo lo correcto delante de nuestro Señor. Por eso Dios es bueno, en su infinita misericordia es bueno para con nosotros. Y por eso debes de entender un poquito, queridos hermanos, la importancia es de ser personas reverentes. Personas reverentes. Por eso en esta mañana dice su palabra, hermano, que dice déjenme aquí apuntar. En el libro de Romanos, vivimos tiempos, queridos hermanos, llenos de injusticia. Vivimos tiempos llenos de irreverencia.
Hoy las leyes no favorecen al débil, no favorecen al pobre, sino que porque el pobre o el débil no puede pagar, hermano, por un delito, en veces que se les imputa. Pero hoy el más fuerte, el adinerado, es aquel que puede pagar su delito cometido y quede impune. Hoy la gente peca, se rebela, no es incapaz de pedir perdón, no es incapaz de reconocer el daño, no es capaz de reconocer su ofensa. Hay mucha gente inmadura, mucha gente, niños espiritualmente, mucha gente que esperan que otros pidan perdón. Son gente presumida, orgullosa. Se hacen pasarlos como buenas personas cuando no lo son. Una persona que no pide perdón, una persona que no reconoce que daña a otros, no reconoce, hermano, que se equivoca y falla, se cree perfecta, porque una persona que no pide perdón se cree perfecta. Mire, va a dar cuenta delante de Dios. Por eso la Escritura nos enseña en el libro de Romanos, 2, nos enseña que la gente que no pide perdón, que no se disculpa, que puede decir las palabras que quiere, hermano, y dice y se escuda con eso, es que estoy dañado, es que me molesta todo. Hermano, delante de Dios no vale eso. Tus argumentos, los argumentos que diga el hombre no tienen validez. Porque en el 2 de Romanos 2, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. La gente no arrepentida, la gente que no pide perdón, la gente que no reconoce ni una disculpa, ni un me equivoqué, todo le molesta. ¿Quién sabe, hermano? Yo tengo mis dudas. Porque el Evangelio, la palabra de Dios se cumple en que amarás a Dios y amarás a tu prójimo. No existen los soberbios, delante de Dios no existen los soberbios, los de excesiva confianza en sí mismo. Por eso la misma Escritura nos enseña algo, señala algo a quien hay que temer. Hay mucha gente orgullosa, soberbia, altiva, arrogante, que es incapaz de pedir perdón, es incapaz de reconocer sus errores, es incapaz, queridos hermanos, de reconocer sus propias fallas. Y esto es muy delicado. Por eso dice, es que Dios es bueno, es bondadoso, es paciente, es tolerante, es amor. Pero acá dice, hermano, que ese amor, esa paciencia, ese Dios bondadoso, ese Dios misericordioso, ese Dios que nos da vida, dice que todas esas cosas nos guían a nosotros. ¿A dónde nos guían? Dice que nos guían al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Parece ser que la gente orgullosa, altiva, parece ser que, hermano, que solamente Dios es bueno con ellos, no con los demás. Nosotros como pastores tenemos que reconocer que nos fallamos y nos equivocamos. Porque parece ser que la gente nos exige, hermano, que seamos nosotros ejemplo. Pero también hay gente, hermano, ministros que no piden perdón, que no reconocen su error. Por eso estamos viviendo tiempos irreverentes y llenos de injusticia. Vivimos tiempos donde la violación hacia la ley, violación hacia la palabra es muy evidente. Porque estas leyes no solo violan las leyes de Dios, sino también violan las leyes terrenas. Por eso la misma Escritura dice en Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Dice, son ley para sí mismos. No tienen otra ley que la ley de sí mismos. Cuando que dice, hermano, que toda esa bondad de Dios, esa paciencia de Dios, ese amor de Dios, Dios nos ama. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene paciencia con nosotros. Dios nos da la oportunidad de cambiar. Y todo ese amor, toda esa misericordia, esa paciencia, esa fidelidad, esa bondad de Dios, dice, nos guía, nos debe de guiar ¿hacia dónde? Hacia el arrepentimiento. Por cada por cada acto bueno, por cada cosa que Dios haga en nuestra vida, debemos de decirle, Señor, gracias, perdóname. Porque nuestra vida depende directamente de una relación para con el Señor. Pero acá dice que esto eran leyes para consigo mismo. La versión La Viviente dice, cuando los paganos que no conocen la ley actúan conforme a la ley, aunque nunca hayan tenido escrita la ley de Dios, son la ley para sí mismos. Ellos muestran que la ley de Dios está escrita dentro de ellos mismos. Su conciencia los acusa a veces y a veces los excusa. Así Dios juzgará en aquel día por medio de Jesucristo todos los secretos de todas las personas. Dice que Dios juzgará por medio de Jesucristo todos los secretos, toda la vida de las personas, todos nuestros hechos, todo lo que está mal. Dice que el Señor juzgará por medio de Jesucristo. Todo el hombre será juzgado. Por no tener, que dice, un corazón arrepentido. ¿Sabe qué significa esto, queridos hermanos? Que cuando el hombre no tiene un corazón arrepentido, tiene falta de temor a Dios. Tiene una falta de temor a Dios terrible, hermano. Terrible. Porque acá dice, hermano, que lo que digamos en Romanos dice que de la revelación del justo juicio de Dios, por eso le llama justo juicio de Dios. Dios no cometerá injusticia con el juicio de cada persona. Dios no juzgará a las personas porque le caiga mal, porque siente algo, hermano, porque no le gustó. No, Dios va a juzgar a las personas conforme a sus propios hechos. Dios no juzgará porque son decisiones de su corazón. Se inclinará a favor de quien le caiga bien y a quien le caiga mal. No, Dios a través de los hechos de las personas, sean buenas, sean malas, los va a juzgar. Por eso cuando usted ve en el libro de Apocalipsis, cuando le habla a las iglesias, le dice, yo tengo esto, dice, tú tienes esto. A dos les dice, a dos no le dice arrepiéntanse, pero a las demás les digo arrepiéntanse, tengo algo en contra tuya. Tienes cosas buenas, le digo, pero tengo algo en contra tuya. Cuando vemos que dice, cuando le dice, hablas tus obras, le dice tus obras. Cuando le dice tus obras, le está diciendo que tú hiciste cosas buenas, pero no era lo que Dios lo había pedido. No es lo que Dios le había pedido. A veces nosotros hacemos cosas que son buenas humanamente. Yo conozco tus obras, que he puesto delante de ti la puerta, que has guardado mi palabra, no has negado mi fe. Dice también, casi les dice, yo conozco tus obras, conozco lo que haces, conozco que eres vigilante, conozco que tienes paciencia, que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y empieza a decir, yo conozco tus obras, que eres un arduo trabajo. Yo conozco tus obras, que retienes mi nombre y no has negado mi fe. Yo conozco tus obras, pero tengo algo en contra tuya. Que has dejado de hacer esto, que tienes que quitar esto, que no me gusta esto. Así que arrepiéntete, porque si no, le hace una advertencia fuerte,
porque si no haré esto contigo. Ya lo exhorta al arrepentimiento. Quiere decir que lo que Dios les pedía a ellos no lo hicieron. No se arrepintieron. No cambiaron su vida internamente. Hay gente que va a pasar mucho tiempo siendo cristianos, pero su carácter, su menosprecio, su rechazo, sus malas palabras hacia otros, nunca lo cambiaron. Nunca lo cambiaron. Nunca pidieron perdón. Nunca reconocieron fallas en su vida. Nunca entendieron que estaban mal. Nunca entendieron que dañaban a la vida de otras personas. No lo reconocieron. Por eso a las personas no hay que decirles que son buenas personas. Porque lo que Dios va a demostrar que Dios es mal. Que el hombre es malo. Que el hombre tiene cosas completamente desagradables a él. Que tiene cosas del diablo. No buscan la reconciliación, no buscan el perdón. Son gente presumida, que esperan que otros lo hagan. ¿Por qué? Porque creen que tienen la razón. La persona que cree que tiene la razón es el más equivocado, es un necio. Es un necio. Profesan ser sabios, pero son necios. La sabiduría consiste en apartarse del pecado, buscar lo correcto, la paz. Por eso dice que Dios juzgará en aquel día por medio de Jesucristo. Por eso, si algo está terrible, dice, me impactó esta palabra, ¿no? Lucas 12, versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién deben de temer. Dice, pero les voy a enseñar a quién deben de temer. Temed a aquel a quien después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. A este temed. Dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo uno de ellos está, dice, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, no temáis. Pues valéis, ustedes vuelen más que vosotros, que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no se le será perdonado. ¿Por qué la blasfemia? Yo encuentro que hay 7 tipos de blasfemias. Pero acá dice todo aquel. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Os digo, a este temed. La Escritura nos enseña por qué debemos de tener temor a Dios. ¿A quién debemos tener temor? No temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Les enseñaré a quién deben de temer. Dice aquel que tiene poder. Temer aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echarlo al infierno. Aquel dice que él tiene el poder no solamente de que el hombre decida hoy morir y enviarlo al infierno. El temor hacia Dios señala por qué razón nuestra vida debe de ser de una vida de temor a Dios. Temor a Dios es entender que vamos ahí a presentarnos delante de Él a rendir cuentas. Por eso dice que
hermano, cuando dice que Dios juzgará por medio de Jesucristo, la vida después de esta vida hay un juicio. Cristo vendrá como juez. Ya no vendrá por perdón de pecados, sino vendrá a juzgar. Por eso fíjese, aquel artista, este artista que acaba de morir, no vamos a mencionar su nombre, este artista de espectáculos que murió, él decía antes de que entrara, decía que tenía miedo a la muerte. Aún así no se arrepintió. Él decía que la muerte no existe, pero le pedía a Dios que si le daba la oportunidad de vivir, él sería una mejor persona. Pedía otra oportunidad de vida para ser mejor persona. Le rogó a los médicos, porque ahí está el testimonio, le rogó a los médicos que no lo dejaran morir. Así como hizo Hugo Chávez, así como están haciendo muchas personas en el mundo que no se arrepienten sus vidas, que no entregan su vida al Señor Jesucristo. Se dieron cuenta que la muerte es real, pero ya no había vuelta atrás. Se dieron cuenta que hay una vida después de esta y ya no había vuelta atrás. En este camino existe el reino de Dios y el infierno. Por eso la misma escritura dice, hermanos, que hemos pasado de vida, o sea, de muerte a vida. Dios nos rescató de la muerte. Dios nos rescató de la potestad de las tinieblas para darnos vida y introducirnos a su bendito reino. Pero qué importante entender el temor a Dios. De no tener un corazón duro, no tener un corazón no arrepentido. Los corazones no arrepentidos no reconocen, queridos hermanos, el daño que le hacen a otros. No piden disculpa, no piden perdón, no buscan estar en paz. Ni porque sean cristianos, aun sean pastores, sea quien sea, darán cuenta. Porque el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor. ¿Cuántos piensan que pueden hacer y deshacer con su vida y no pasa nada? ¿Saben por qué? Porque no tienen temor a Dios. No tienen temor de que van a ser presentados a juicios. El bendito Evangelio nos muestra claramente cómo terminarán aquellos que no tienen a Jesús como su Salvador. Terminarán aquellos hermanos que de corazones duros. Dice que su amor, su misericordia, su paciencia, su bondad, su benignidad, ¿hacia dónde nos guía? Nos guía hacia el arrepentimiento. Toda persona debe de ser guiada hacia el arrepentimiento, a reconocer que cuando los que uno hace daña a los demás. Y que entiendan que la importancia de temer a Dios, hermano, en el sentido de que entiendan que solo Jesucristo puede librarnos del dolor, del sufrimiento, del tormento eterno. Por eso dice que los paganos, o sea, que los que adoran, la gente que adora santo, adora imágenes, que están metidos en una religión que condenan a los demás, que se aferran a que creen que su única religión salva, que es la única iglesia verdadera. Queridos hermanos, la iglesia verdadera es aquella que Jesús compró con su sangre preciosa. La iglesia verdadera es aquella que tienen a Jesús como su Salvador. Aquellos que saben que mi Señor Jesús murió en la cruz y por su sangre fuimos comprados, fuimos perdonados, fuimos limpiados, fuimos santificados. Por eso hay religiones como el catolicismo y otras religiones que están enseñando a la gente, y mucha gente está confundida también dentro de las iglesias evangélicas. ¿En qué nombre son salvos? Estas iglesias no enseñan en qué nombre son salvos. ¿Quién los va a salvar? ¿En qué nombre? ¿Qué nombre van a invocar para ser salvos? Ellos
Ellos no entienden, no enseñan quién fue el que resucitó, quién fue el único que resucitó. No enseñan quién fue el que vino del cielo, quién fue el único que vino del cielo, que caminó entre nosotros, murió, resucitó, subió y volverá. No dicen qué nombre, quién es el que va a venir en las nubes. ¿Qué nombre va a ser? No va a ser María, no va a ser Alá, no va a ser Moroni, no va a ser ningún santo, ningún hombre, ningún nadie. El que va a venir en las nubes, juntamente con sus ángeles, es nuestro Señor Jesucristo. No será nadie humano, no será ni los apóstoles, no será ni los profetas, no será nadie en terreno que vendrá al frente. Por eso dice que en las nubes nos encontraremos con mi Señor Jesús para recibirlo a Él, a mi Señor Jesucristo. Es el único que va a venir en las nubes. No enseñan que el único que fue el que se sentó a la diestra del Padre. No enseñan aquel a quien Dios escucha. No enseñan eso. No enseñan aquel que intercede delante del Padre. ¿Quién es a quien el único escucha al Padre? No enseñan quién será el juez de los hombres en el tiempo final. No enseñan quién es el autor y consumador de la fe. No enseñan quién es el autor de las escrituras. No enseñan quién es el autor del bendito evangelio. No dicen quién es el único que perdona pecados. Ningún hombre en la tierra, ningún santo, ningún nadie puede perdonar pecados sino Él. No dicen quién es el único que cumplió con las leyes, que cumplió y obedeció sin fallar. No dicen quién es el único que no se halló engaño, que no se halló mentiras, que fue justo, fue santo. No lo dicen. No señalan. Y la señala Escritura dice, la Escritura señala a quién hay que temer. El que señala la Escritura dice que el Creador de todas las cosas, que ningún ser humano hizo ni hará. Aquel a quien se le ha dado potestad, a Él debemos de poner los ojos, a Él debemos de temer. Porque a Él se le ha dado potestad de dos cosas. Dos cosas se le ha dado potestad. Dice en Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Oh hermano, dice, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Qué potestad le dieron a mi Señor Jesús? 1. Dice el Marcos 2, versículo 10, dice que la primera potestad en la tierra fue esta, para que sepáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Oh hermano, ¿cuál fue la potestad que se le dio a mi Señor Jesús aquí en la tierra? El único que puede perdonar pecados es Él. Es Él. La segunda potestad que se les fue dado en los cielos fue esta. Lucas 13, versículo 25. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera se empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñanzas. Pero los dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Cuál es la segunda potestad? La segunda potestad que Él tiene en los cielos, hermano, el que va a abrir y el que va a cerrar la puerta del reino es Él. Es Él. El que se sentará después se sentará a juzgar a las ovejas y a los cabritos. Es Él. Es Él. Cuando Él dijo, a mí se me ha dado toda potestad en la tierra y en el cielo, está diciendo, yo soy aquel que perdona pecado. Nadie puede venir al Padre si no es por Cristo, si no recibe primeramente el perdón de sus pecados.
Nadie puede entrar al reino de Dios si el que está en la puerta es Él. Él es la puerta, dijo Él. Él es la puerta. ¿A quién debemos de temer? Aquel que abre y cierra la puerta. Aquel que debemos de temer, aquel que perdona pecados y a quien Dios no perdona sus pecados. Hoy la gente no se da en cuenta la importancia del temor que debemos de tener hacia Él. La gente puede practicar la religión que quiera, puede vivir como quiera, pero la palabra preciosa, palabra de Dios, dirige nuestra atención diciendo a quién debemos de temer en esta tierra y después de ella. Todos debemos de prepararnos para estar frente de aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos. El único que tiene potestad para perdonar aquí en la tierra es Él. El único que tiene potestad en los cielos para abrir y cerrar la puerta del reino es Él. Pero gente no corazones arrepentidos, gente que no reconoce que dañan, que no pide perdón, que rechazaron la misericordia de Dios, que desecharon la bondad de Dios, su paciencia. Si tú dices Dios es amor, si tú dices Dios es misericordioso, si tú dices Dios es paciente, ¿hacia dónde te debe guiar ese lenguaje? Cuando tú entiendes esto, te debe de guiar al arrepentimiento. Porque si no dices, la gente no arrepentida es un candidato al juicio de Dios. No solamente un juicio de Dios, sino que no pidieron perdón. Y si no pidieron perdón, ¿de qué manera van a pedir perdón? Van a recibir perdón si no la pidieron nunca. Dios no perdona a la gente que no lo pide. Hay gente que quiere que se le dé misericordia, pero ellos no piden misericordia. Toda potestad se le fue dado a Él. Por eso ¿quién es el único quien señala al Padre? ¿A quién señaló cuando Él fue bautizado? El Padre siempre remarcó a quién había que temer aquí en la tierra. Por eso Él dijo cuando fue en Lucas, cuando fue bautizado, desciende la bendita presencia del Espíritu Santo sobre la vida de mi Señor Jesús y dijo, este es mi Hijo amado. Señala, este es mi Hijo amado. Todos escucharon la voz en el cual tengo complacencia. A Él oír, a Él seguir, a Él servir. Pero muchos tienen a Jesús, queridos hermanos, como una religión. Muchos tienen a Jesús, hermano, como alguien quien siempre da que Él es bueno. Pero el trabajo de mi Señor Jesús es que el hombre en su corazón se arrepienta. Vive una vida diferente. Primera de Pedro 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué debemos nosotros hacer? Terminar con el pecado. De hecho, ese es el temor. Hay gente que no peca con el cuerpo, pero peca con la boca. Hay 7 tipos de pecados. Y entre uno de ellos está la boca. La boca, hermano. Gente que se le va la boca, hay gente que peca con el pensamiento. Hay gente que peca con sus conductas, con su trato hacia los demás. Hay gente que peca blasfemando, porque acá dice Jesús, acá dijo el Señor, todo pecado es perdonado, aún la blasfemia contra el Hijo de Dios, pero menos contra el Espíritu. Entonces hay blasfemias que es contra el Hijo,
pero que son perdonadas. Es un pecado. Aún la blasfemia es perdonada, pero la blasfemia contra el Hijo, no contra el Espíritu Santo. Y ese es el más alto de los pecados. Menos la blasfemia. Todo pecado es perdonado. Eso lo hemos visto, queridos hermanos, en este bendita pasaje. Dice: todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemara contra el Espíritu Santo no se le será perdonado. Acá dice que hay una palabra que se hace en contra del Hijo de Dios y es un pecado, pero le será perdonado. Le será perdonado. Por eso vemos, queridos hermanos, que en este tiempo, dice aquí en Pedro, a quien ha padecido una carga terminó con el pecado. Por eso es el temor. El temor de nosotros es terminar con el pecado, de cosas desagradables en nuestra vida, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya no vivamos conforme a la carne, porque el que anda en la carne, dice en Romanos 8:5, 7, 8, 9, no puede agradar a Dios. Así como sin fe es imposible agradar a Dios, también en la carne es imposible agradar a Dios. La gente no le importa sus tratos, no le importa sus desplantes, no le importa si no pide perdón, no pide disculpa, no reconoce sus fallas, no reconoce sus equivocaciones, porque no tiene temor a Dios. No me importa si me muero, yo no le tengo miedo a la muerte. No, hermano, hay que tener mucho cuidado. Eso es soberbia. La gente, si no pide perdón, si nunca pide disculpas, si nunca reconoce sus fallas, debe de tener mi temor, hermano. Debe de tener temor. Porque Dios lo puede perdonar, lo puede no perdonar. Porque de la manera como nosotros tratamos a los demás, de esa manera Dios nos va a tratar también a nosotros. Por eso dice: no juzguéis para que no seas juzgados, no condenéis para que no seas condenado. Perdona para que seas perdonado. Para no vivir el resto que tiempo que queda ya es sino conforme a la voluntad de Dios, basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrio, velad y orad, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Hay gente que piensa que el pedirles perdón, el quedar bien con ellos, uno se está humillando, se está ¿cómo se llama? Poniendo a los pies de ellos, como creyendo que tenían la razón. Hermano, el que tiene la razón es el que pide perdón, como lo hizo mi Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El orgulloso que piensa que aquel que le pide perdón es porque tenía la razón. El orgulloso piensa que porque aquel que le pide perdón lo ve de una manera humillante y le gusta que le pidan perdón. Estas personas, si llegan a morir hoy, pueden tener un triste final, aunque estén en una iglesia. Nunca se arrepintieron. Se creen perfectos y lo demuestran con la boca. Nunca reconocen de sus labios
un perdón, un discúlpame, un no debía haber hablado así. No, hermano, esto es delicado. La Biblia no les señaló a ellos porque no la leen. Hermano, no les señaló a quién deberían de temer. Pero ellos darán cuenta al que está preparado. Dice que Él ya está preparado. Jesús ya está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Aquellos que rechazaron a Jesucristo como su Salvador. Aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Aquellos que causan pelea, división. Aquellos que no les importa estar bien con los demás. Aquellos que son orgullosos, son altivos, son mentirosos, son engañosos. Los sensuales, la Escritura dicen Judas, hermano, los sensuales, aquellos que no tienen el Espíritu. Qué terrible es mirar a los demás, porque con aquel fariseo dice que cuando oraba consigo mismo. Se contestaba así, dice que oraba consigo mismo, no oraba con Dios. Él no pedía perdón. Por eso ellos estaban preparados, queridos hermanos. Dice que ya Jesús está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No es este estado de estar vivo. Vivo significa tener a Jesús, porque la Escritura dice que hemos pasado de muerte a vida. Estamos vivos. Por eso la Escritura dice que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Mas el fin de las cosas se acerca. ¿Por qué tenemos que pedir perdón? ¿Por qué tenemos que... No me estoy humillando. La mujer, queridos hermanos, y perdonen, la mujer cree que el hombre es el culpable de todo lo que le pasa. Hoy está en meme, hoy hasta en chiste lo sacan, que la mujer nunca se equivoca. Que el hombre tiene que rendirse a sus pies, tiene que pedirle perdón, tiene que buscarla. Están equivocadas. La ley de la palabra de Dios no fue puesta solamente para el hombre, también para la mujer, también para los hijos y para quien sea. El mismo mandamiento que le da Dios a los hombres se lo dio a la mujer. Y por eso hay hombres feministas que se inclinan en la mujer. Pero hay mujeres que son terribles. Yo puedo mirar en las Escrituras 7 tipos de mujeres con actitudes diferentes. En Proverbios usted las puede encontrar. Tipo de hombres también, 7 tipos de hombres. Por eso, hermano, dice que temed, dice, ya basta el tiempo pasado, ya basta el tiempo de vivir en la carne, vivir haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. El Señor Jesús ya está preparado para juzgar a las personas, a los vivos, dice, para juzgar a los vivos y a los muertos. No importa si eres cristiano. Y si eres cristiano, también esto debes de saber. Que ya no vivas en la carne. Que ya no vivas en enemistades. Que ya no vivas creyendo que tengas la razón. Porque así como el Señor ya está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, nosotros tenemos que ver en nosotros abundante temor en nuestra vida. Así como Él puede, queridos hermanos, recibirnos con las puertas abiertas del reino. La gente puede llevarse una equivocación, el decir, no pude entrar. Señor, pero si en tu iglesia yo predicaba, yo te servía de día y de noche. Yo participaba en los talentos, yo servía, yo tenía un ministerio, yo profetizaba, yo cantaba en la alabanza. Yo iba a la iglesia. Señor, yo leía, yo oraba.
Sí, pero dice aquí nunca te arrepentiste. Seguiste siendo la misma persona en tu conducta, tu comportamiento. Y eso lo puede usted leer, vuelvo a repetir, usted lo puede leer cuando lee usted los pasajes de las 7 tipos de iglesias. Y va a encontrarse que a 2 de ellas Dios no les dijo nada. Porque por amor, por temor a Dios se limpiaron su vida. Se mantenían buscando firmes en el Señor, en ese temor reverente que tenían ellos hacia Dios. Por eso dice en Apocalipsis 11, versículo 18: se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, trueno, un trueno grande, terremoto y grande granizo. Se iraron las naciones cuando vieron, dice, el tiempo de juzgar. Y cuando Dios dio galardón a sus siervos, Dios galardonó a sus profetas, a los santos, a los que se santificaron, a los que temían su nombre, a los que había temor en ellos, los que hicieron las cosas no por miedo, sino porque, hermanos, se apartaron en la tierra de todo lo desagradable a Dios. No tuvieron temor de Dios. Gente que no tuvo temor de Dios, de que iban a ser juzgados. No se apartaron del pecado, no se apartaron de sus malos caminos, no se apartaron de su conducta desagradable. Hay gente que piensa que el pecado es solamente lo que dice en Gálatas. No. También el pecado es malos pensamientos. El pecado es tener un corazón, actitudes de soberbia, altivez, arrogancia, mentira, engaño, chantaje, manipulación, orgullo, ira, enojo, pleitos. No cambiaron su vida. No habían ellos actitudes. La persona que no pide perdón, la persona que no reconoce sus actos, que no reconoce su mala conducta, sus malos tratos, su mal lenguaje, no le importa y no se arrepiente de ella, esa persona no tiene temor a Dios. No tiene temor a Dios, porque no se arrepiente ni lo que dice, ni lo que piensa, ni cómo actúa, ni cómo nada. No tiene temor a Dios. No me importa si muero, no tengo miedo a la muerte. Uy, pues lo deberías de tener, porque tu comportamiento y tu conducta y tu forma de ser, no pides perdón, no te arrepientes, no reconoces tu vida, deberías de tenerlo. Porque no creas que el amor, la paciencia, la benignidad te va a salvar. No, sino que dice que éstas te guiaron al arrepentimiento. Dice que Él señaló a quién debemos de tener, a quién debemos de temer. Así que desde ahora todo lo señala a Jesucristo. ¿Piensas que no va a haber repercusión en la hora de la muerte? Es mejor morir haciendo el bien que el mal. Por eso en esta mañana venga a los pies de Cristo. Que todo lo que hagamos lo hagamos por temor al Señor, por amor al Señor. Esta gente no tuvieron temor. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, que la potestad que el Padre le dio al Hijo sobre perdón de pecados, y para que nos introduzca a su bendito reino de Dios, es a través del arrepentimiento, a través de un cambio de vida, a través de una forma de lo que al Padre le agrada, para no ser juzgados. A Él hay que temer. Nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador,
Porque la Escritura dice todo aquel. Dice que en Romanos 8 nos enseña que, queridos hermanos, que el que está en Cristo, hermano, no hay condenación en su vida. Pero dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la carne no puede agradar a Dios. Las conductas de inmadurez, las conductas de inexperiencia, de comportamiento. Hay gente que ya está grande, se comporta como un niño, como una niña, caprichudos, inmaduros, insujetos. Y por eso oramos que Dios tenga misericordia y que no te burles de que piensas que ser cristiano, creer en Dios, no tiene consecuencia en las cosas desagradables de nuestra vida. Nosotros creemos, pero Dios no cree. Él sabe si es bueno o es malo. Nosotros a veces hacemos muchas cosas y creemos que no tienen consecuencias, pero delante del Padre sí. Y por eso tenemos que buscar la aprobación y estar en paz en nuestro corazón, de acercarnos a Él y Padre, decirle, perdóname. No está bien esta conducta, no está bien este comportamiento, no está bien esta mi forma de ser. Me rindo a ti, pido perdón. Eso nos va a bendecir mucho. Tenemos la certeza y la seguridad que si hoy llegáramos a partir con el Señor, nuestro corazón está en paz. No solamente con Dios, con los demás, sino también consigo mismo, de que cuando el corazón está en paz, quiere decir que hicimos lo correcto. El corazón solamente está en paz cuando sabe el corazón que hicimos lo correcto. Cuando de nuestros labios salió el perdón, la misericordia, la disculpa. Así que a Jesús es el quien hay que temer. Hay que tener temor, porque Él es el que va a juzgar los vivos y los muertos. A Él hay que tener temor, a quien el que quita la vida y la vuelve a poner. A quien toma la vida, pero también la puede enviar al infierno. Hoy puede Dios rescatarte, pero también hoy puede Dios desecharte. Ven a los pies de Cristo, hermano. Hay una vida después. A quien debes de temer, a quien deben de buscar, a quien debes de adorar y debes de servir y debes de andar detrás de Él, se llama Jesucristo. Ese es el único que señala las Escrituras, y que al final ese es el que va a estar presente para juzgar a los vivos y a los muertos. Y por causa de Él entramos al reino. Él es el único que perdona pecados. En Él es el único quien debes de confiar. En Él es el único quien debes de depender tu vida. No más. Si no es a través de Jesucristo, no hay nada. Que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana. Y gracias a todos los que estuvieron en esta mañana, los que nos están mirando. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja, Dios les ayude, les dé el entendimiento, porque todos, no importa quiénes seamos, todos fallamos, nos equivocamos, tenemos errores. Pero si algo nos va a meter nosotros delante de Dios, es el temor hacia el Señor. Es el temor de saber de que no podemos jugar nosotros con la vida, no podemos hacer como que si nada pasara porque somos cristianos, no, sino mantener una conciencia limpia, mantener una vida relacionada con el Señor, porque el hombre no sabe en qué momento, en qué día, en qué hora. Hoy podemos morir, mañana podemos morir, y el hombre no está preparado para presentarse, pero estés preparado o no, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Seas cristiano o no lo seas, es mejor estar bien con Él. Que Dios te bendiga, apártate del pecado, ordena tu vida y aprende, hermano, aprende a reconocer tus errores, aprende a reconocer tus pecados, aprende, hermano, a pedir perdón, a reconciliarte.
porque mucha gente se va a ir así. Se van a ir al infierno, no van a entrar al reino de Dios por tener un corazón duro, un corazón no arrepentido. ¿Qué les esperaba? El juicio de Dios. Así que todo aquel que no reconoce que es pecador, no reconoce que se falla, no reconoce que sí, tiene un corazón duro, que lo único que le espera después de esta vida son los juicios de Dios. Y aquel que no reconoce a Jesucristo como su Salvador para ser libre de condenación eterna, para no ir al infierno, le espera un juicio de Dios. Gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Saludos, que Dios me los bendiga. Nuestra hermana Ernestina allá en Atotonilco, me da gusto verla. Dios le bendiga. Saludos a su familia. A todos los que nos están mirando, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que sea de bendición. Ayúdenos a compartir, dale like a la página para que les lleguen las notificaciones y que en esta mañana, ¿verdad?, la misma escritura nos enseña de quién tenemos que poner los ojos, a quién debemos realmente temer. Aquel que ya está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermanos.